Amén. Damos gracias al Señor de poder estar un domingo más para meditar en su palabra, para escucharla y para ser guiados por ella. El mundo camina, como dice la misma Biblia, en una senda que le parece recta, que le parece correcta. Avanza su vida y toma sus decisiones pensando que va a tener un buen final, pero la Biblia dice que es camino de perdición. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de perdición. Pero la palabra de Dios es un camino santo. Su palabra nos alumbra. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y su palabra es poderosa para llevarnos a la salvación que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo y le recuerda que él desde pequeño fue instruido en las Sagradas Escrituras por la fe que habitó en su abuela primeramente. Su abuela fue una mujer temerosa de Dios, tal vez, no sabemos, quizá ella tuvo la oportunidad de ver al Señor, de conocerlo cuando el Señor aún estaba aquí en la tierra. Pero también esa misma fe habitó en su madre. Su madre también le enseñó la palabra a su hijo. Y Timoteo desde pequeño conoció las Escrituras. El apóstol le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nosotros creemos eso, que su palabra es aquella que nos puede hacer sabios para la salvación. Así que yo le invito a que tome su Biblia y la abra en Mateo capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 51 al versículo 54, donde vamos a encontrar las palabras de la sabiduría. Nuestro caminar cristiano es un caminar de fe. Nosotros debemos caminar en fe. Es así como la Biblia nos enseña y nos dice que el más bienaventurado es el que sin ver creyó, ¿cierto? Que aquel que viendo recién empieza a creer. Pero aunque nuestro caminar cristiano es un caminar en fe, no es una fe ciega, no es una fe que no ha sido probada. No es una fe que no tiene evidencias en las cuales se puede sustentar. Al contrario, la fe que nosotros profesamos tiene evidencias sólidas, tremendamente sólidas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Que podemos confiar en lo que la Biblia nos enseña, en lo que la Biblia nos dice. ¿Qué importante es esto? Porque qué terrible es creer que yo voy por un camino correcto. Imagínese, va de viaje. No sé si a usted le pasó alguna vez. Pero quiere cruzar y quiere viajar a Argentina y cree que va bien por el camino y creyendo que llega a Argentina llega, no sé, a otro pueblo de Chile. Eso no es tan terrible porque está dentro de su territorio. Pero imagínese si llega a un lugar donde no tiene salida, donde no tiene retorno. Así le pasa al ser humano. Camina y avanza en su vida creyendo que va a ir a un destino y termina en un lugar sin salida. Pero gloria a Dios por su palabra, por su evangelio que llegó hasta nuestras vidas. Gloria a Dios por el evangelio, por la palabra de Dios que llegó a nosotros, porque nos muestra el camino que nos lleva al Padre. Así es que le quiero invitar a que leamos Mateo capítulo 27, versículo 51, y veamos cómo la Biblia nos entrega evidencias de que nuestra fe es una fe sólida. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 27, versículo 51 en adelante. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios.
Oremos una vez más. Señor, te alabamos y te bendecimos por tu misericordia, Dios, porque nos das tu palabra, Dios. Permítenos atesorarla y entender que por ella, Señor, somos santificados y somos llenados de la sabiduría del cielo que nos lleva a la salvación, Señor. Nosotros estábamos en tinieblas, nosotros estábamos ajenos a las promesas, ajenos a la vida tuya, a la comunión contigo, Señor. Pero tu palabra, tu evangelio llegó a nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo con mayor profundidad, para que nuestra fe esté firme, para que sigamos avanzando y estemos tranquilos, confiados en que un día te veremos y nuestro final será glorioso. El mundo piensa tener finales gloriosos y hace y arma cosas, pero termina en destrucción. Mas nosotros confiamos en el Señor. Nosotros nos afirmamos en tu palabra. Nosotros, Señor, queremos ser guiados por ti y por tu Espíritu. Ayúdame, dame sabiduría, guíame en toda la exhortación de tu palabra y háblanos a nuestros corazones, porque lo necesitamos, Señor. Más que el agua, más que el alimento, necesitamos tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, y si usted se fija, el versículo anterior al que leímos, o sea, el versículo 50 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo exclama por última vez. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo no nos cuenta, lo dijimos en predicaciones anteriores, Mateo no nos cuenta qué fue lo que exclamó, pero sí los otros evangelistas nos cuentan. Y una de las cosas que exclamó Jesús en su último aliento fue: consumado es. La misión está cumplida, la tarea está hecha. Y esta expresión lo explicábamos hace un par de domingos atrás, que en griego y en arameo es tetelestai, es una sola palabra que es una palabra de victoria, de alguien que ha llegado a la meta, de un atleta que ha logrado su meta, de alguien que ha cumplido su misión. Jesús desde la cruz, en su último aliento, Él grita como un hombre victorioso, como alguien que ha ganado una gran batalla. Dice: consumado es. Todo está hecho, todo está terminado. La carrera se cumplió exitosamente. Lo encomendado está logrado. Jesús exclamó como vencedor y entregó su vida en la cruz. Encomendó su espíritu al Padre. Pero nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso una victoria? ¿Cómo puede ser alguien que estando en una cruz, en esa condición de humillación, en esa condición tan vulnerable de tanto dolor, ser una victoria? ¿De qué manera eso es una victoria? Para los hombres, para la humanidad, esto no tiene sentido. La Biblia dice que para los griegos esto es una locura. Una locura. ¿Cómo es posible que un hombre crucificado sería la victoria más grande jamás lograda? Y eso es lo que nosotros creemos. Y ese es el mayor valor en nuestros corazones como cristianos. Esa es nuestra predicación y esa es nuestra seguridad. Que esa cruz fue la mayor victoria jamás ganada, la mejor historia jamás contada. Y tenemos en estos versículos que acabamos de leer, del versículo 51 al 54, tenemos tres señales que se dieron, tres tipos de señales que se dieron, que nos hablan de esta victoria extraordinaria de Jesús. Y quisiera que poco a poco pudiéramos ir viéndola. Que se dieron señales claras, que lo que Jesús dijo no eran solo palabras, sino que hubo evidencia poderosa inmediatamente al momento en que Jesús muere, de que Él había vencido, de que Él había ganado. Y vamos a ver tres señales. Primeramente una señal en el templo, luego señales en la naturaleza, en la creación, y finalmente señales en los hombres. La primera señal que se da en el templo de la victoria de Jesús la vemos en el versículo 51. Y dice: y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué velo? ¿Cuál velo se rasgó? ¿De qué está hablando el autor? Yo le pido paciencia a los hermanos que a lo mejor tengan más tiempo en la iglesia, porque voy a explicar cosas que a lo mejor usted lo sabe muy bien, pero hay otros que tal vez no lo conocen o no lo saben tan bien y es necesario explicarlo para todos.
Cuando dice el texto, el velo se rasgó, se refiere a una cortina gruesa que había sido levantada en el templo de Jerusalén, que resguardaba el arca del pacto. El templo tenía solo dos cámaras, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre ellos dos había una cortina muy pesada, un velo que fue construido con mucho detalle y con mucho cuidado, que separaba estos dos lugares. Detrás de este velo, cubierto por él, estaba el arca del pacto. El pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí, cuando le dijo al pueblo en Levítico 26, por ejemplo, 26, capítulo 26, versículo 11 y 12, Dios le dice a Israel que si ellos andaban en sus decretos y guardaban sus mandamientos, Él estaría en medio de ellos. Él habitaría en medio del pueblo. Dice Levítico 26, 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Este es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Les dice, yo voy a habitar en medio de ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y para que ellos vieran esto y creyeran en esto, Dios había mandado a Moisés que construyera un arca. Y en esa arca había quedado las leyes, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido, estaba maná con el cual habían sido alimentados en el desierto. Todo eso había quedado guardado dentro de esta cajita, esta especie de caja, de cofre. Y esta arca, que lo que representaba era esto, era que Dios iba a estar en medio de ellos, estaba resguardada por un velo muy grueso. Es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A ese lugar solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, nadie más tenía acceso a ese lugar. Era el lugar donde estaba la misma presencia de Dios y desde donde Dios dijo que Él iba a hablarle al pueblo, que iba a hablarle a los demás. Y era el lugar donde el sumo sacerdote llevaba la sangre una vez al año, la sangre que se obtenía del animal sacrificado por los pecados del pueblo. El velo lo que hacía era resguardar el arca, pero al mismo tiempo recordaba que estábamos separados de la presencia de Dios. Que la presencia de Dios estaba ahí, pero nosotros no podíamos entrar. Pero los judíos no podían entrar. Ningún hombre podía entrar. El único que podía entrar era el sumo sacerdote, y no cuando él quisiera, no una y otra vez, solamente una vez al año, luego de estrictos ritos de purificación. Pero no podía tampoco quedarse ahí. Aunque él quisiera, aunque él sintiera que estaba en el mismo cielo porque Dios estaba ahí, él no podía quedarse ahí. Él tenía que entrar, derramar la sangre por el pecado y luego salir. Ese velo le recordaba a Israel que aunque Dios cumplía su promesa, ellos aún no podían entrar en la presencia de Dios. La Biblia dice que este velo era de obra primorosa, fue construido con mucho detalle. No era cualquier velo, no es cualquier cortina. No existían los chinos en ese tiempo, pero no es que lo compraron en los chinos, pues dijeron, pongamos una cortinita aquí para separar, para que nadie entre. Fue un velo hecho por los mejores artífices, los mejores artesanos. Eso lo puede ver usted en el libro de Éxodo. Como Dios incluso llenó del Espíritu Santo a aquel que hizo todo el mobiliario del templo y a aquellos que construyeron este velo, porque este velo era muy importante. Este velo debía impedir la entrada a cualquier persona, porque lo que había detrás de ese velo era demasiado santo, era demasiado hermoso, era la presencia de Dios, era el pacto que Dios había dicho, yo estaré en medio de ustedes. Pero les vuelvo a decir, ese mismo velo recordaba que entonces estábamos separados, entonces nadie podía entrar. Aunque Dios estaba ahí, nadie podía entrar y nadie podía ir a Él. Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, que cuando Jesús exclamó, consumado es, el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto que puede parecer un detalle, es más que un detalle. Es algo tremendamente maravilloso, mi hermano. Primero que todo,
si pensamos que el velo se rasgó en dos partes, esto nos está diciendo que ese velo dejó de cumplir su función como divisor. Ya no sirve para dividir dos ambientes. Ya no sirve para ocultar algo, porque si está partido en dos, ya no puede ocultar lo que está detrás de él. No es que el velo le hayan formado hoyitos, no es que el velo se puso viejo con el tiempo, no es que el velo se gastó, sino que el velo se rasgó en dos pedazos, permitiendo el acceso a ese lugar y perdiendo totalmente su razón de ser. Ese velo ya no tenía sentido, ya no tenía razón de estar ahí si ese velo estaba roto completamente. Ya no era capaz de generar separación. Y al haberse rasgado de arriba abajo, la Biblia pone este detalle que no es menor. Nos está diciendo que esta rotura no fue por causas naturales. Las cortinas, naturalmente, por envejecerse, se pueden romper, pero se van a romper desde abajo hacia arriba. Sin embargo, este se rompió en sentido contrario, desde arriba hacia abajo. No fue por desgaste material, sino por acción divina. Fue Dios que desde lo alto rasgó este velo y dijo, ya no más. Ya no hay más separación. Ya no hay más división. Esto tiene tremendas implicancias para todos nosotros. La primera implicancia directa, que es obvia, es que ahora el hombre, por medio de la muerte de Jesús, tiene acceso a la gloriosa presencia de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La primera implicancia que tiene que el velo se haya rasgado es que tenemos acceso a la presencia de Dios. Y quiero insistir en esto, que el hecho de que se haya rasgado de arriba hacia abajo nos habla de que fue Dios, es Dios quien está quitando la separación del medio. Es una acción divina. Mire, les voy a contar de hecho una anécdota. No sé si puedes poner la presentación, la primera, ¿cómo se llama? La portada. Aprovecho de mandar un saludo a Jorge Andrés, que desde no sé qué lugar del mundo nos sigue apoyando y ayudando con las gráficas para poder poner en las predicaciones. Les mandamos un cariño. No me hagas señales de allá que no te entiendo nada. Pero cuando le pedí la gráfica de la portada, él me mandó varias, usa inteligencia artificial y va viendo cómo poder hacer la presentación, cómo poder hacernos la imagen. Y todas, adivine cómo aparecía el velo, rasgado de abajo hacia arriba, abierto, haciendo como una especie de cuña desde abajo hacia arriba. Y yo le decía, es que es fundamental que sea al revés. Necesito que esté más abierto arriba y abajo más cerrado. Y él me decía, sabes que estoy gastando muchos créditos, no sé cómo lo hace él, porque la IA no entiende, no puede entender que la rotura es al revés. Porque lo natural es que la rotura sea de abajo hacia arriba, pero esto no fue algo natural, esto fue algo sobrenatural. Este fue Dios quien abrió el velo, este fue Dios quien lo rajó desde arriba, diciéndonos a todos nosotros que por el sacrificio de Jesús ahora podemos entrar en su gloriosa presencia. Es Dios quien nos está dando el acceso. No son los hombres, no es acción humana, es acción divina. Y eso es tremendo. Ya no hay más sacrificio que presentar entonces. Porque el sacerdote tenía que pasar ese velo y llevar la sangre de los sacrificios, año a año. Pero si ya no hay velo, si ya no hay separación, ya no hay más sacrificio entonces que presentar, ni rociar sobre esa arca. Aquel sacrificio, el Hijo de Dios en la cruz, muriendo en lugar de nosotros, es el sacrificio perfecto y sublime para darnos entrada y vida en la preciosa presencia de Dios.
Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos es un libro que nos habla mucho acerca del significado del velo roto y de todos los sacrificios que se hacían antes, de todo el rito judío. Y cómo todo esto era figura de lo que había de venir. Esto es nuestro Salvador. Y cómo todo eso ya quedó abolido por la obra de Jesús en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha presentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, suficiente para que ya no hubiera más separación entre Dios y nosotros. Jesús tuvo una victoria tremenda en la cruz y la evidencia fue inmediata. El velo se rasgó. Y la segunda importancia, o implicancia, mejor dicho, que el velo se haya roto, viene como consecución obvia de lo primero. Y es que entonces el antiguo pacto y todos sus ritos quedan obsoletos. ¿Para qué existía el velo? ¿Para qué existía el rito del sumo sacerdote? ¿Para qué existía el arca? ¿Para qué existía el mobiliario del templo y todas las cosas? ¿Para qué existían? Eran parte del antiguo pacto, eran parte de lo que estaba puesto ahí, esperando lo perfecto, esperando lo que había de venir. Esto es como cuando uno construye una casa y los maestros ponen andamios para poder construir. Y lo primero que hacen generalmente es preparar el lugar, colocar andamios, colocar cosas. Pero esa no es la construcción definitiva. Eso es para poder construir. Algo así fue el templo. El templo fue como especie de los andamios primeros para que cuando llegara lo perfecto fuera establecido lo que es mejor. Y lo que es mejor es Jesús, dándonos entrada a la presencia de Dios. Entonces, vemos que el hecho de que el velo sea rasgado implica claramente, como dice el autor de Hebreos también, que ya no es necesario hacer ritos judíos. Ya no necesitamos de la circuncisión, ya no necesitamos de ritos ceremoniales, de abstención de alimentos y cosas por el estilo. Lo quiero invitar de nuevo al libro de Hebreos. Le estoy haciendo spoiler a los que estudian los martes en hebreo, pero no importa. Van a tener mucho más que decir. Hebreos capítulo 8 en adelante dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley, mis leyes, ¿dónde? ¿En un arca? ¿En un lugar santísimo? ¿No? Dice, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es lo que había detrás del velo? El arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Ahí estaba la ley de Dios, ahí estaba. Y ahí estaba la presencia de Dios. Pero Dios ahora dice, voy a hacer un nuevo pacto. Y en vez de poner mi ley en una caja que está detrás de un velo, la pondré en el corazón de ellos. Qué extraordinario. Qué maravilloso que ahora Dios ponga su presencia no en un lugar físico, sino en el corazón de aquellos que creen en Él. En el corazón de aquellos que han sido lavados por el sacrificio perfecto de Jesús, nuestro Señor. Él ha querido ahora hacer habitación no en un templo hecho por manos de hombres, sino en hombres lavados por la sangre de Jesús. Dice:
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Estamos hablando de pactos por si acaso, no de personas. Este viejo pacto se está poniendo viejo, se va a desvanecer, está pronto a desaparecer, dice. Pero el nuevo permanece siempre, porque es nuevo. Un pacto implica un nuevo acuerdo, una nueva forma de relacionarnos. Entonces, mi hermano, ya no necesitamos la circuncisión, el templo de Jerusalén, el arca, ni ningún rito judío. Jesús es suficiente. La cruz de Jesús es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Esto que parece muy obvio, insisto, a lo mejor para algunos que llevan más tiempo en la iglesia, es fundamental que todos lo entendamos. Porque siempre, desde el principio, ha estado este problema o esta tentación en la iglesia cristiana de querer tomar cosas del judaísmo y de volver a hacer ritos y de volver a hacer cosas que ya no tienen ningún valor. Y esa tentación de querer ir a Jerusalén y de querer estar en esa tierra y en el templo, y como que si yo digo Yeshua y no digo Jesús, entonces es más espiritual. Y si pongo un chofar y empiezo a tocar, entonces es más espiritual. O si me pongo esta cosita acá, entonces estoy como más cerca. Nada de eso tiene valor. Solo la cruz de Cristo es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Conocer quién es Jesús. Y decir, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Jesús venció la muerte, lo sabemos, Él resucitó, pero en el momento exacto en el cual Él muere en la cruz, Él ganó la victoria por usted y por mí. Él cumplió la misión, Él realmente consumó la tarea. La cruz es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Y quien no entienda esto, aún no entiende nada de la salvación y aún está en tinieblas. Pero mire, inmediatamente, como consecuencia de esta señal tremenda de que el velo se haya rasgado y todo lo que acabamos de decir que eso implica, hubieron señales en la creación y hubieron señales en los hombres, en las personas que nos hablan, nos dan testimonio inmediato de que Jesús realmente venció en la cruz. La primera señal que vemos en la creación, en la naturaleza, es que la oscuridad fue disipada. Este detalle está un poco oculto a simple vista, pero si recordamos lo que vimos domingos anteriores, Mateo nos narra que en las últimas 3 horas de la vida del Señor en la cruz hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Lo recuerda? Mateo 27, versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Luego el versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. O sea, las últimas palabras de Jesús fueron en la última hora de oscuridad. Es decir, antes de que terminaran las 3 horas de oscuridad, Jesús pronuncia esta frase, consumado es. Y podemos concluir entonces que después de la muerte de Jesús y de que el velo se rasgara, fueron quitadas las tinieblas sobre la tierra. Insisto, tal vez esto es un detalle muy sutil, pero también muy importante. ¿Por qué, mi hermano? Porque como vimos domingos anteriores, la oscuridad es símbolo de condenación y de juicio. Si había oscuridad sobre la tierra, lo que estaba diciendo Dios desde los cielos es que Él estaba condenando, poniendo toda condenación, todo juicio sobre ese lugar. Pero ¿quién recibió toda esa condenación y ese juicio? Fue nuestro Salvador, fue nuestro Señor Jesucristo. Los cielos ahora son despejados y la luz brilla sobre la tierra. La luz vence las tinieblas. La luz de nuestro Salvador Jesucristo venció las tinieblas. Él ha vencido el juicio y la condenación para usted y para nosotros, para usted y para mí.
Y la segunda señal que hubo en la naturaleza es que la tierra tembló y las rocas se partieron. Es lo que dice Mateo 27 en el versículo 51. Al final dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 114, versículo 7, dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y en el Salmo 104, 32 dice, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. La naturaleza, la tierra entera tembló ante la presencia de Dios, porque Dios abrió el velo, Dios lo rasgó, porque dijo, ya no hay más separación. Y por medio de Jesucristo, los hombres pueden entrar a mi presencia. La tierra tembló, la tierra dio testimonio de que Jesús había vencido en la cruz. Fue ante la presencia de Dios que la tierra tembló por la victoria de Cristo. Y la última señal que vemos es la señal de los hombres, que dice el versículo 52 y 53, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si el velo se rasgó, podemos entonces volver a la presencia de Dios, quien es la fuente de vida. Entonces la maldición del pecado pronunciado a Adán, que decía que fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos, entonces esa maldición tenía que ser rota. Si Jesús realmente venció en la cruz, si realmente Jesús había consumado la tarea, entonces la maldición que había entrado en la humanidad tenía que ser quitada. ¿Hubo evidencia de eso? Sí, hubo evidencia. Porque la Biblia dice que los santos, que algunos hombres, no sabemos quiénes eran, porque la Biblia no nos dice, porque no es lo importante. No sabemos si fue Elías, si fue Eliseo, si fue Moisés, no sabemos quiénes fueron, pero la Biblia no nos quiere dar evidencia para que no nos perdamos, sino que nos quiere decir que hay evidencia, que Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció la maldición sobre la humanidad, porque ahora hay vida para los que esperan en Él. Y se levantaron. Dice la Biblia que los sepulcros fueron abiertos y los santos que habían dormido, que estaban muertos, se levantaron. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque Job dice lo siguiente, Job capítulo 19, versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Los santos, así como Job, que esperaban en la promesa de Dios, fueron levantados de sus tumbas luego de la muerte de Jesús. Este es un pasaje enigmático del cual tenemos muy poca información. El Evangelio de Mateo nos dice que estos hombres salieron de los sepulcros y después de que Jesús resucitó, ellos entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. No sabemos qué hicieron en los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, dónde anduvieron paseando, dónde estuvieron y por qué después de la resurrección de Jesús entraron en Jerusalén. No sabemos quiénes los vieron ni quiénes eran. No lo sabemos. Porque eso no es lo importante. Y eso no es lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos. Lo que la Biblia quiere que entendamos, y es lo que sí podemos decir con toda certeza, es que ellos salieron de los sepulcros por la victoria de Jesús en la cruz. Porque Jesús venció en la cruz. Y salieron para no volver nunca más al sepulcro, sino para entrar después de la resurrección de Jesús en la Jerusalén celestial. Ellos entraron en una Jerusalén mucho más importante que la que hoy día hay en la tierra. Ellos entraron en aquella Jerusalén donde Dios mora en medio de su pueblo. Esto es la Jerusalén celestial. Mis hermanos, vemos entonces que inmediatamente después de que Jesús muere, hay señales seguras
de las cuales nosotros podemos aferrarnos y confiar que realmente Cristo venció en la cruz, que realmente Jesús ganó la victoria por usted y por mí. El velo se rasgó, se rompió de arriba abajo, diciéndonos que ya no hay separación entre Dios y los hombres por medio de Jesús. Las tinieblas se disiparon, ya no hay condenación, ya no hay oscuridad, sino que la luz ha vencido las tinieblas. La tierra tembló por la presencia de Dios y los santos que esperaban en Él fueron levantados del polvo a reunirse con Él en la santa ciudad. Hay señales claras. Nuestra fe puede estar segura de que la cruz es la victoria de nuestra vida también. Y la mejor señal es la más linda para nosotros, creo yo. ¿Sabe por qué? Porque la última señal que se ve es que los extranjeros alcanzaron salvación. Vea lo que dice el versículo 54 de Mateo capítulo 27. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. No sabemos nada sobre este centurión romano ni de los que estaban con él, es la verdad. No sabemos más, la Biblia no habla más adelante de ellos. Las leyendas antiguas dicen que él se habría vuelto cristiano. Y hay algunas historias apócrifas que hablan de este centurión. Pero debemos ser sinceros, la Biblia más adelante no nos cuenta de este hombre. Pero sí podemos decir lo que la Biblia afirma, que estos hombres al ver el terremoto, al ver las cosas que habían sido hechas, ¿qué cosas? Al ver cómo las tinieblas se disiparon, al ver cómo los sepulcros, que probablemente estaban muy cerca del lugar donde Jesús fue crucificado, fueron abiertos, al ver probablemente santos saliendo de esos sepulcros, temieron en gran manera y cambiaron la burla y el desprecio por un gran temor, por un terror y una convicción que brotó desde sus bocas, diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente ese que está ahí, crucificado. Mire qué paradójico. La crucifixión para los romanos era su herramienta más poderosa para humillar a sus enemigos y para vencerlos a ellos. Y para decir que ellos eran los victoriosos y sus enemigos eran los derrotados. La cruz hablaba de eso. Pero ahora un romano frente a la cruz dice, ese que está ahí verdaderamente era hijo de Dios. Repito, no sabemos más acerca de estos hombres, pero sí sabemos que llegaron a comprender y convencerse de que Jesús no era un judío más crucificado, sino el Hijo de Dios. Y sabemos también lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, no solo de los judíos, sino del mundo. Y el versículo 15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Yo creo personalmente, y esto es una interpretación personal, lo quiero decir así, que ellos fueron salvados. Y fueron salvados por aquella intercesión que Jesús hizo momentos antes de morir. ¿Se acuerdan que Jesús antes de morir, cuando estaba siendo crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Mire, si usted piensa en las autoridades judías que estaban ahí queriendo que Jesús fuera crucificado, ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Las autoridades judías sí sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Y por eso son más pecadores, o su juicio será peor que aquellos que sin saberlo, o sin entender, sin tener el conocimiento de lo que estaban haciendo, pidieron la crucifixión de Jesús. Pero los judíos sí sabían, tenían claridad. Jesús mismo les había dicho, cuando ellos le preguntaron y le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús les respondió y les dijo, y verán al Hijo del Hombre venir en su gloria. Aún sabiendo eso, ellos lo crucificaron.
Pero los romanos no sabían, realmente no sabían. Ellos eran ignorantes. Este centurión y estos soldados eran ignorantes. Tal vez para ellos estaban crucificando a un judío más de los que habían crucificado muchas veces. Un enemigo más. Pero ahora ellos dicen, este no es cualquier hombre, este no es cualquier judío, este es el Hijo de Dios. ¿De dónde vino esa convicción? ¿De dónde vino esa revelación? De la victoria de Jesús en la cruz. Ellos tal vez escucharon las burlas también, cuando las autoridades decían, si es Hijo de Dios, que baje de la cruz. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Tal vez el centurión romano escuchó esas burlas y al principio se unió, dijo, mira, este se cree Hijo de Dios. Pero cuando vio las señales, cuando vio todo lo que sucedió, ellos se convencieron de que Jesús era quien dijo ser. Creo que estos hombres, así como los santos que resucitaron, fueron primicias de los que han de resucitar cuando Cristo vuelva. Y estos fueron primicias de los extranjeros que iban a creer en Jesús y que iban a ser parte del pueblo de Dios como usted y como yo. Yo creo que en la cruz la victoria de Jesús se evidenció inmediatamente en el templo, en la relación con Dios directamente, en la naturaleza, en la creación y en los hombres. Creo que fue evidente desde el principio, pero cuando Él vuelva, todo será evidente para todo el mundo, para todos los demás, para toda la naturaleza. Cuando Cristo vuelva, ya ni siquiera necesitaremos de este edificio o de un lugar para reunirnos, porque cuando Cristo vuelva, ya ni siquiera la tierra será necesaria. Estaremos en su presencia directamente. Cuando Cristo vuelva, la tierra será estremecida. Y dice la Biblia que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. No va a haber necesidad de sol, no va a haber necesidad de luna. Su luz iluminará todas las cosas. Y cuando Cristo vuelva, ya no habrá más muerte, ya no habrá más sepulcros. Los que esperan en Él serán resucitados y estarán con Él. Y no hay extranjero, no habrá nadie extraño, sino que todos seremos parte del pueblo de Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que cuando el Señor venga, ya no estará nuestra carne estorbándonos para estar en comunión con Él. Ya no necesitaremos de la tierra como un lugar para vivir, porque estaremos en su presencia y eso será suficiente. Pero nuestra esperanza también es que somos parte de ese pueblo de Dios. Nosotros, que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la cruz de Jesucristo. Concluyamos y terminemos. Dice, es por medio de ese sacrificio y de la maravillosa victoria de Jesús en la cruz que todos los que ponen su confianza en Él tenemos acceso a la gloriosa presencia de Dios. Los que murieron antes esperando por aquella victoria, los que creyeron y eran parte del pueblo de Israel, y nosotros también los que estábamos lejos, excluidos del templo de Jerusalén, también tenemos libre entrada por la victoria de Cristo en esa cruz a la maravillosa presencia de Dios. Todo lo que necesitamos es esa cruz. Todo lo que necesitamos en nuestra vida. Mire, al principio el hermano Mel leyó Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante, y quisiera que lo buscara en su Biblia para terminar. Y pudiéramos ver que nuestra fe es segura, que podemos tener seguridad en esa cruz, que no necesitamos hacer ritos, no necesitamos hacer sacrificios, no necesitamos nada más que la cruz de Jesús. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mi hermano,
si usted se siente lejos del Señor por alguna razón, si usted siente que está apartado del Señor, que está lejos de Él, usted no necesita ritos, no necesita ceremonias, no necesita mandas, no necesita, no sé, pegarse, golpearse, flagelarse. No necesita nada de eso. Necesita mirar a la cruz de Jesús, aferrarse a la cruz de Cristo y creer en su sacrificio. Y será hecho cercano. No necesitamos ponernos apellidos raros, no necesitamos ganar una cantidad de dinero para sentirnos algo. No necesitamos nada que este mundo nos pueda dar o nos quiera dar. Necesitamos a Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. La sangre de Jesús nos hace cercanos. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los judíos primeramente. Y los santos que esperaban en Él resucitaron. Los que estuvieron cerca resucitaron primero y están con el Señor. Pero los que estábamos lejos también fuimos alcanzados. Y al igual que ellos también volveremos a la vida y veremos con esta nuestra carne, como dice Job, veremos a nuestro Salvador. Y el versículo 18 termina diciendo, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Seamos judíos, seamos chilenos, seamos venezolanos, seamos de la nacionalidad que seamos, del lugar de donde sea que vengamos, la condición que sea que tengamos, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por la victoria de Jesús en la cruz. Hermano, nuestra fe es segura y es necesario que nos mantengamos firmes en ella. Yo sé que las cosas que hablamos para algunos pueden decir, no, yo sí eso yo lo sé. Pero saberlo no es lo mismo que vivirlo. Saber que la cruz de Cristo es todo lo que necesito no significa que yo me aferre a esa cruz todos los días de mi vida. Yo necesito escuchar esto una y otra vez, porque mi carne quiere aferrarse a ritos, a cosas, a amuletos, a cosas que yo puedo tocar, que puedo ver. Pero el cristiano no camina por vista, sino por fe. Nos aferramos a esa cruz y creemos que en esa cruz está nuestra victoria. Y nos ponemos en pie y caminamos en fe, porque Él venció por nosotros. Aunque nosotros veamos que todavía somos débiles, aunque nosotros veamos que todavía en nosotros hay debilidad, hay problemas, hay dificultades, nosotros miramos hacia esa cruz y nos ponemos de pie y decimos, mi Señor venció por mí. Yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Yo sé que Jesús venció en la cruz y eso es todo lo que mi alma necesita para tener paz. Porque la victoria de mi Señor fue completa, es suficiente y es segura. Debemos recordar esto, que tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Jesús, no solo un día al año, sino todos los días. ¡Qué privilegio más hermoso nos da la cruz de Jesús para los que creemos en Él! Que podemos entrar en la presencia de nuestro Dios todos los días. Podemos habitar en su presencia y no seremos expulsados de ahí. El Señor venció por nosotros, por eso le alabamos y le adoramos a Él. Oremos. Bendito Dios, gracias te doy, porque nuestra fe no descansa en cosas humanas, ilusorias. Nuestra fe no descansa en sentimientos, en emociones. Nuestra fe descansa en un hecho consumado, en una cruz en la cual Jesús venció nuestra maldad, nuestro pecado y nuestras tinieblas, en la cual Jesús entregó su vida como un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, para hacer perfectos a los santificados, a los que han sido apartados
para ti, oh Dios. Señor, yo te ruego que podamos meditar más profundamente en esa victoria, en esa cruz. Padre, yo te pido que tú traigas más luz a nuestro corazón para entender lo que tu Hijo ganó por nosotros en esa cruz. Y que es por medio de la fe en esa cruz. Y que es por medio de ese sacrificio que nosotros tenemos libre acceso ante tu presencia, oh Dios, y podemos llamarte nuestro Padre. Nosotros que éramos extranjeros, nosotros que estábamos lejos, nosotros que estábamos apartados no solamente por nuestra nacionalidad y nuestra distancia geográfica, sino también por nuestros corazones, porque nuestros corazones estaban lejos de ti, oh Dios. Hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre del Hijo de Dios, por medio de la sangre de tu Hijo. Gracias, Dios eterno. Gracias por lo que haces. Gracias porque llegó a nosotros tu evangelio. Ayúdanos a entenderlo y a comprender tu palabra y a vivirla. No solo entenderla, sino vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Bien. Quiero hacer entonces la despedida. Me pidieron desde el equipo de audiovisual que me despidiera de los hermanos que están viendo a través de las plataformas de redes sociales la predicación del día de hoy. Que el Señor les bendiga, les llene y esperamos verles aquí también. Y si no pueden venir, puedan seguir siendo bendecidos a través de las redes sociales para que el Señor haga su voluntad en sus vidas. Así es que nosotros los que estamos aquí vamos a continuar con nuestra reunión y vamos a preparar nuestra ofrenda. Como domingo a domingo lo hacemos. Traemos a mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti.
mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca